Este te va a gustar, Almudena. Plan B al salir de la carrera. Es algo bastante... Que yo a esta gente le... Justamente más relacionado con lo que estaba hablando de... El hecho de empresa privada a empresa pública. Cómo es más sencillo y más beneficioso estar en la pública o sea, como algunas personas consideran que estar en la pública es mucho más beneficioso que estar en la privada, aunque realmente los salarios son inferiores. Bueno, yo no la acabé tampoco la carrera mía. Aún soy ingeniero, ¿vale? Pero no llegué a acabar la carrera. A ver, en informática sabes lo que ocurre. O sea, acabas trabajando antes de acabar la carrera. Pero bueno, escucha. Que yo a esta gente le preguntaba, vale, como plan B, cuando salgas de la carrera, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y había 3 grandes plan B. El Vender primero... coca. No, Perdón. no, vender coca no. La primera era opositar. La primera es opositar. El funcionariado, cariño. Pues sí, seguro que el 99% de funcionarios tienen depresión. Ala, no, lo que tienen es vacaciones, nena. Lo que dice, Lo que tienen son vacaciones. exacto. Y lo que dice Marina, que la mayoría de jóvenes ahora lo que queremos ser es funcionarios. Sigue. También ¿Qué? te digo que yo no me lo había planteado hasta que salí de la carrera, vi lo que era trabajar y dije, Pues igual, Ya, Pues tal igualmente. vez No me quiero gusta. opositar para mandar cartas. el segundo plan B de la peña era muy similar a opositar, que era Sí, a ver, por mucho que sea un trabajo para toda la vida, no recordemos que habitualmente los trabajos de funcionario sí tienen ciertos beneficios, pero a la hora de salario es inferior. A ver, lo que pasa es que en España, y esto me acuerdo cuando estaba trabajando en inmobiliaria, cuando estaba sacándome la carrera, cuando estaba trabajando para poder pagarme los estudios, yo estaba trabajando en la inmobiliaria. ¿Qué ocurre? En el momento que tú encontrabas a un funcionario, alguien que trabajara para el Estado, automáticamente los bancos, digamos que para la hora de conceder una hipoteca, era todas las facilidades del mundo. Sin embargo, una empresa privada pues te pedía muchos más requisitos. ¿Por qué? Porque consideraban los bancos que el Estado siempre va a ser un flujo constante de dinero, ya que es un trabajo para toda la vida, como bien dices. Que eso de cambiar mucho trabajo es un fracaso. Es que no es un fracaso. Esto no es un fracaso, es decir, no es cambiar mucho trabajo, no es un fracaso. Yo siempre, a ver, muchos compañeros me lo han preguntado y yo os he dicho, yo considero que depende de tu situación, depende de cómo estés, debes de cambiar de puesto de trabajo. Y pongo el caso de Silicon Valley. En Silicon Valley los trabajadores habitualmente están 1 año o 2 años en cada empresa y van alternando. ¿Por qué? Porque digamos que empiezas en una startup. Empiezas en una startup, haces 1 o 2 años, ayudas a la creación de 1 o 2 proyectos. Conforme se acaban... A ver, ni cambiar mucho... Es que déjame que te explique el caso de Silicon Valley, que es bastante paradójico. Tú estás en una empresa, estás 1 o 2 proyectos, empiezas como junior, 1 o 2 proyectos, entonces lo que haces es, te mudas a la siguiente. Vale, de acuerdo, Almudena, gracias. Te mudas a la siguiente, es decir, cambias de empleo, te vas a otra empresa. Esa empresa te va a ofrecer unas mejores, ya tienes un recorrido y además traes un conocimiento previo. Ese conocimiento previo lo empiezas a aplicar en y adquieres nuevos conocimientos. A la empresa la enriqueces y al mismo tiempo tú como trabajador te estás enriqueciendo. Además de que tienes un salario superior. Lo mismo, 1 o 2 años vuelves a cambiar de empresa. Y así me he encontrado gente que están durante muchos años, ya no hablo solamente de casos de Silicon Valley, habitualmente en empresas de IT, que están durante unos periodos de 7, 8, 10 años cambiando de empresas cada 1 o 2 años, es decir, han hecho 5 o 6 cambios de empresas en su vida, hasta que llegan a un momento que es cuando ellos consideran que han alcanzado su techo. En el momento que ellos consideran que han alcanzado su techo, buscan la mejor empresa posible y ahí, eso, lo que pasa es que arrastran una serie de conocimientos de todas las empresas que han tocado, porque el problema que tenemos en nuestro sector es que nos viciamos mucho en un proyecto. Tú te centras en un proyecto, en 2, si no cambias de ese proyecto, no ves otras realidades, no ves cómo evoluciona la tecnología. Entonces, se incentiva mucho esto. Entonces,
a las empresas la parte les beneficia y a las otras les perjudica. Les beneficia en el sentido de que cuando viene alguien con aportar mucho conocimiento, les va a ayudar. Les perjudica cuando son piezas fundamentales. Si una persona que es una pieza fundamental es la que te abandona la empresa, entonces tienes problema. Pero eso es la vida de la empresa privada. ¿Qué ocurre? Que esto quizás sea más aplicable a trabajos especializados. ¿Qué ocurre en empresa privada que no sea cualificada? Pues es que te podría decir, bueno, podríamos considerar, por ejemplo, un peón de obra no es un trabajo cualificado, ya. Pero cógete tú antes de la burbuja del 2008, cuando un peón de obra cobraba un buen salario, pero lo importante era cómo iban ascendiendo en escalas profesionales, cómo iban cambiando de empresas, dependiendo de condiciones, siempre buscando mejores condiciones. Había tanta oferta de trabajo que podían variar. Y gente que se especializaba, por ejemplo, en el porte de la pluma, es decir, los plumistas, gente que se especializaba en mover maquinaria de un sitio a otro, gente que lo mismo se especializaba en pintores, gente que se especializaba, por ejemplo, en aislamiento. Buenas, Godoyo. Hoy estoy solito, así que si os parece pasado por el canal de voz, Godoyo, perfecto, me haces compañía. Además, tú me interesas, porque tú estás muy relacionado también con el empleo público. Así que si puedes meterte me harías un favor. Vale, de acuerdo, muchas gracias, Codillo. La historia es trabajo público, trabajo privado. El sueño de la mayoría de los jóvenes que acaban ciertas carreras, que acaban ciertos estudios, es el trabajo público. ¿Por qué? Porque no es que son las mejores condiciones a futuro, son las mejores condiciones a corto. Entonces, tenemos un pensamiento a día de hoy de buscar qué es lo que nos beneficia en un poco periodo de tiempo. Y sí. Muy buenas a todos. Buenas. No sé si estabas viendo un poquito el vídeo este. Te lo pongo si quieres desde el principio, que no dura mucho. Venga, voy a ponerte transmisión. Vale, avísame cuando estés. Venga, va. Porque me interesa tu opinión, ya que sí que creo que tú estás trabajando en público, en oferta pública, ¿verdad? De empleo. Sí, en el SAS, concretamente. Vale, escucha. Que yo a esta gente le preguntaba, vale, como plan B, cuando salgas de la carrera, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y había tres grandes plan B. El Vender primero, coca. no, Perdón. no, vender coca no. La primera era opositar. Uf. El funcionariado, cariño. Pues seguro que el 99% de funcionarios tienen depresión. Ala, no, lo que tienes es vacaciones, nena. Lo que dice, exacto. Y lo que dice Marina, que la mayoría de jóvenes ahora lo que queremos ser es funcionarios. Sigue. También te digo que yo no me lo había planteado hasta que salí de la carrera, vi lo que era trabajar y dije, Pues igual, Ya, Pues igual tal depende. vez Me quiero gusta. opositar para mandar cartas. El segundo plan B de la peña era muy similar a opositar. Vale, hasta ahí. ¿Qué es lo que piensas de ese concepto de opositar? ¿Por qué tú opositaste, no? Sí, yo ya he opositado al menos, que yo recuerde, 4 veces. Tanto para enfermería como para técnico de laboratorio. Y vale. Está claro que en tu caso, en tema de salud, es más complicado acceder a la privada. La verdad es que sí. ¿Vale? Si hubiera bastante oferta de privada, ¿hubieras opositado? En realidad, a ver, si hubiese habido más ofertas, pues tendría que opositar sí o sí, porque la privada, a ti te contratan por la privada y dependiendo de cómo te vean o no, o sigues con ellos o termina tu contrato y adiós. Opositar vas a tener que hacerlo ya más que nada porque si apruebas, yo no te digo que consigas plaza, si apruebas son 3 puntos que te valen en la bolsa. Ya. Y eso te da la opción a que te llamen más veces. O sea, que no te tires directamente, claro, en este caso no te tires directamente para la privada si ves que no tiene, o sea, digo, yo aquí trabajo bien,
les gusto como trabajo, me voy a quedar aquí para siempre. No, hay veces que, que a lo mejor no, ¿eh? Ya, Por eso ya. tiene que tener como un plan B, lo de opositar y que no consigas plaza, bueno, pero al menos que consigas puntuación para la bolsa. Entonces, claro. Sí, a ver, es que justamente creo que el tema sanitario es un poquito más complejo. Ya que te digo de que, a ver, te estaba comentando, porque había comentado el mundial de la rotación. Claro. Yo siempre he defendido que los programadores, ya hablamos de mi profesión, de lo que es el sector de IT, los programadores deberían de rotar de empresa cada 1 o 2 años. 1 o 2 años de rotar de empresa. Deberían de cambiar de empresa. Por 2 sencillos motivos. Primero, beneficia a la empresa. Segundo, beneficia al trabajador. Explico por qué. Te explico por qué, mejor dicho, que ya lo he explicado. Una, al trabajador, ¿vale? El problema que tenemos es que nosotros trabajamos por proyecto. Entonces tú cuando entras en una empresa trabajas a un proyecto. ¿Qué pasa? Te vicias al proyecto. ¿Qué significa esto? Imagínate que tú estás pintando un cuadro. Claro, y por ese cuadro tú estás pintando en blanco y negro. Porque el cliente lo pide en blanco y negro. Entonces, directamente tú vas a estar 1 año, 2 años trabajando en un cuadro en blanco y negro. ¿Qué ocurre? Durante ese tiempo pues ha habido un montón de innovaciones en distintos colores. Pero tú estás solo pintando en blanco y negro. Entonces, tú vas a ser, en un periodo de 1 o 2 años, tú vas a coger mucha experiencia sobre blanco y negro. Pero no sobre el resto de colores. ¿Qué ocurre? Tú cambias de empresa. Entonces a la empresa que entres no solamente va a valorar tus conceptos de cómo has aprendido en blanco y negro, sino al mismo tiempo va a valorar otros valores que tú tengas. Es decir, composición, etc. Y ahí, por ejemplo, pues vas a empezar a pintar ya no en blanco y negro, ahora vas a aplicar el color azul. Ahora es blanco, negro y azul para el tercer proyecto. O quizás ni siquiera, es blanco y azul. Tú te vas a especializar en un periodo de 1 o 2 años en blanco y azul. Vas a dejar un poco el negro de lado. Pero tú tienes experiencia ya con el negro. Y así evoluciona el sector de IT. Es muy burdo, como lo estoy diciendo, pero así es como se evoluciona en el sector de IT. ¿Qué ocurre? Cuando una empresa te contrata, valora tus conocimientos previos. Al valorar tus conocimientos previos, quizás cierto de lo que has trabajado en el pasado les encaja perfecto. Por eso te digo que justamente el sector de IT yo sí digo que hasta alcanzar lo que se podría llamar el techo, digamos la cumbre de tu carrera, lo suyo sería ir rotando cada 1 o 2 años, dependiendo del proyecto, dependiendo de muchas cosas. No estar desde la misma empresa desde el principio hasta fin. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú alcanzas ya pues 10 años, 12 años de experiencia, 8 incluso? Que llega un momento que dices, ya he alcanzado el techo. Te buscas la empresa donde vas a estar más a gusto con el salario más alto posible y de ahí no te mueves. Claro. Y esto tiene una parte buena para las empresas y una parte mala, como siempre. La parte buena, al traer, como hay rotaciones de personas, ¿vale? Lo que hay es mucha creatividad, mucho conocimiento nuevo, mucho conocimiento entrante. ¿Cuál es la parte mala? Como te falla una pieza fundamental. Como se te vaya una de las piezas fundamentales. ¿Qué ocurre? En el momento que una persona que es una pieza fundamental se quiere ir, lo que hacen es incrementar el salario, pero burradas. Entonces, vale, no te vayas, te subimos el sueldo. Claro, eso suele pasar mucho. Entonces, pues yo digo que suele ser recomendable que haga esto, que se haga siempre con cabeza, es decir, no, mira, llevo 2 años, ya lo dejo. No. Busca, sondea el mercado, quizás haya una oferta que te interese, y eso, nunca te cierres. Considéralo, siempre ves de cara con tu empresa, etcétera. Yo a los juniors los he dicho muchas veces. Que es de los mejores que pueden hacer porque es como van a aprender. Claro. En cómo van a montar una carrera. Claro. Entonces, por eso digo, sí, empresa privada es muy jodido en ese sentido. Pero es que a mí me causa tirria que haya gente que quiera ir única y exclusivamente a la pública. Y lo sé porque yo he estado preparando cursos de formación para funcionariado de administración, para los que están preparando los cursos de en las oposiciones a administración.
sabes que tiene Sí. una carga informática bastante grande, de Sí, ofimática, etcétera. Estuve preparando durante año y medio, estuve dando y partiendo cursos. Sí. Y les hacía la pregunta y todos eran, no, es que con la situación tal y como está el país, hace años, hace ya esto 5 años, fácil. La situación Sí, de sí. cómo está el país y todo eso, pues es mejor tener un contrato público, etcétera, aunque realmente nunca lo vas a tener las capacidades o vas a tener el sueldo que podrías tener en una privada, etcétera. Bueno, Claro. vale. Y luego me he encontrado aquí casos de administrativos, ¿vale? Que se cogen la excedencia y están 5 años viviendo aquí. Y antes de que se abandone la excedencia, se vuelven a España y vuelven a recuperar su plaza. Ah, amigo. Bueno, creo que sí que fueron 5, según nos dijo 5 años. Porque podía perder la plaza, creo que hizo alguna renovación por el camino o algo, pero hostias. Eso es irte a lo seguro, es decir, llegas ahí ya es, mira, ya tengo el trabajo seguro. Claro. No sé. Hombre, visto desde los demás es un poco en plan, digo, más cara que espalda, pero visto desde la propia persona, tú dices, tú lo que estás es buscando tu propia, Sí, claro. ¿cómo se dice? Estabilidad. Entonces, claro, sí, está bien, está muy bien, pero, Ah, a mí me asusta de pensar que un chaval que ahora mismo está en la carrera, lo primero que piense, bueno, tengo el caso de mi hermana. Mi hermana estudió psicología y ahora está opositando. Lo que pasa es que está opositando a cierto trabajo un poco más especial. Es funcionariado, Ya. al fin y al cabo. ya. Me asusta por el sentido de hay mejores alternativas en el mundo. Claro, supongo que se pondrá a positar, aparte de buscar, o sea, echar currículum donde sea, ¿no? Ujú. Imagino. Sí, a ver. No, ella está opositando. Hay 2 puestos de oposición que yo sí que te defiendo de que, vale, quien entra en esos sectores, quizás la mejor salida sea la oposición. Uno es el tema de sanidad, Ujú. exceptuando que no te especialices en odontología, por ejemplo, ¿vale? Claro, claro. Y el segundo es el tema de seguridad. Si haces carrera en seguridad, lo más seguro es que te salga rentable opositar. Es decir, Claro. Policía Nacional, local y Guardia Civil. O bien. Claro. Entonces, ahí sí que te digo, es que no tienes otra. Es que también es eso, depende de... Cuando hablamos de funcionarios, todo el mundo piensa en los oficinistas, pero hay mucho más que eso. Sí. Yo, por ejemplo, no pude estudiar lo que yo quería ser topógrafo. Y si yo me hubiera sacado la carrera de topografía, mi idea siempre fue entrar en el ejército. Mm. Porque los trabajos que se hacen de topografía en el ejército no se hacen en ningún otro sitio. A mí me ofrecieron, para que te hagas una idea, por parte de mi padre, aunque es civil, tiene mucha relación con todo lo que es militares porque trabaja con los militares habitualmente. Y a mí se me ofertó hacer escuela de oficiales y luego estudiar la carrera de ingeniería informática y acabar de informático en el ejército. Antes de ello, lo que hice es me fui con los propios informáticos que tenían ahí en los cuarteles. Me fui a conocerlos, cuál es su trabajo. Su trabajo es de administración de sistemas. A mí eso no me interesaba. Claro. Ahí está la diferencia. Yo, si me hubiera decantado por la administración de sistemas, pues vale. Pero yo no me decanta. A mí me encanta el desarrollo. Yo no soy de administración de sistemas. Entonces, estar todo el día pues sentado en un sillón a la espera de que ocurra algo, pues no es mi plan. A ver, sé que los administradores de sistemas hacen muchas cosas. Pero básicamente la visión que tuve de ellos era eso. Por eso es que hay un mundo. Dentro del funcionariado hay un mundo. Sí. Pero a mí me asusta más que a la gente ahora, porque lo puedo en mi generación lo puedo comprender más, porque veníamos de unos padres que no cambiaban nunca de empresa. Sí. Era el trabajo de toda la vida, estabas en la fábrica toda la vida, en el taller. Bueno, yo soy hija de militar, así que ahí sí, toda la vida.
Entonces había esa idea y los padres te decían mucho aquello de tú búscate algo para siempre. Pero los chicos jóvenes se han creado ya con padres que cambian mucho más a menudo. Sí. Y ahora de repente todo el mundo quiere ser funcionario. Pero es que es lo que he comentado antes, es que antes de la crisis del 2008, que estuve trabajando en la inmobiliaria, tú tenías un sueldo de funcionario, aunque fuera administrativo, de 1.200 euros pagados, y los bancos te abrían las puertas de par en par. Porque yo también he trabajado en esa época en inmobiliaria. Es que creo que ahora se movía mucho dinero, ¿vale? En esa época. En periodos de 2003-2004 el dinero que se movía era impresionante. Yo he visto dar una hipoteca con una carta manuscrita de una señora diciendo que sí, que esa chica que está la tiene empleada en su casa. Sí. Yo peor. Eso, lo he visto. A través de que en la inmobiliaria que trabajábamos tenía asesoría conjunta. Y a través de la asesoría sacarle a un tío 8 hipotecas en un mes. Se veía, tú estabas allí y decías, pero bueno, pero ¿dónde van a pedir esa hipoteca? A mí me ofrecieron, porque no una casa que después terminé vendiendo, que a mí me encantó, era una casa pequeñita, monísima. Decían, pero ¿por qué no te animas? Pero bueno, a ver, que tengo un contrato de 3 meses con vosotros. No, pero ¿Dónde me voy a meter yo ahora en 2 días en una hipoteca? ¿Pero de qué vais? se movía mucho No te dinero. preocupes que te conseguimos la hipoteca. Pero ya, si la hipoteca la puedo conseguir, pero ¿y cómo la pago? Vaya tela. Y hipotecas, y además hipotecas a 40 años, que es un rollo de sí, claro, o sea, no sé lo que voy a hacer yo dentro de un año como para encima comprometerme a 40 años. No. Se hizo muchas burradas en esa época, se hicieron muchas burradas. Dicen, es que a ver, sí, los bancos mal por dar hipotecas a lo loco, pero también quien firma la hipoteca por firmar cosas que sabes que no es capaz de pagar. Así es. Pero es eso, todo el mundo quiere ahora algo seguro. Y ese es el gran problema del funcionariado. Que como no me pueden echar, me toco las narices a 2 manos. Y luego, aparte, una de las cosas que estoy pensando es que no pueden existir puestos de funcionariado para todo el mundo. El caso de Godoy, por ejemplo, él está en bolsa. Él es enfermero, ¿no? ¿Cierto? Sí, soy enfermero y técnico de laboratorio. Y técnico de laboratorio. Y él está en bolsa. Es decir, él no tiene un puesto fijo. No. La única forma de conseguir un puesto fijo sería opositando y optar a plaza. Ya. Pues, que no es una vida sencilla y quizás, a ver, no digo que sea la solución fácil ni la solución difícil, pero ya lo he dicho antes, creo que para mí hay 2 sectores que son claves en cuanto la única salida en España real es a través de la oposición, pero que no es nada sencillo y no es... Lo difícil es conseguir la plaza. Una vez la tienes, bueno, pues ya es otra historia. Exacto. Y es tragar mucho durante mucho tiempo. Para que luego se vayan quejando de, ay, es que las prácticas en empresas. En fin. Ay. Hola, Marinka. Y una de las cosas que comentaba sobre el vídeo anterior, y no sé esto lo que pensarás, Godoyo. Dime. Tú sabes el típico pensamiento este de que habitualmente el empresario es el que está explotando al trabajador, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, si digamos que si el trabajador está cobrando 20, es que el empresario está ingresando 100 por el trabajo que está realizado el empleado. Sí. Yo creo que a la hora de empresa pública, ¿vale? No se tiene ese concepto. No se tiene ese concepto. Vale. No, la verdad es que no se tendría ese concepto. Es que no entiendo la... Supongo, pero eso tiene que estar todo establecido en un contrato, ¿no? Sí, a ver, Claro. claro. Entonces, claro, a ver, en base a... Es que no sabría qué decirte en ese sentido, Soito. Es que no... Lo A de ver. la...
Pon un caso, vamos a poner un caso. Imagínate un administrativo, un funcionario, un administrativo. Ahí no me acuerdo los niveles. Pero bueno, un administrativo que tiene un sueldo de 1.400. ¿Vale? Más o menos, yo creo que sí. Un administrativo puede llegar a tener un sueldo de 1.400 a través de empresario, de funcionario público. Cuando directamente podría estar recibiendo esa cantidad por una privada, ¿cierto? Ahora, lo que estaría la gente diciendo es que esos 1.400 que está cobrando, seguramente el empresario esté generando, pues a través de su trabajo, ponle 2.500. ¿Me estás diciendo que entonces en empresa pública ocurre lo mismo? Porque no pasa, ¿no? En empresa pública. Es decir, ese concepto de el empresario es malvado, en la empresa pública no ocurre. Porque no existe un empresario. Existe un ente abstracto que es el Estado, ¿verdad? Eso sí. O sea, claro. Si fuese privado, el empresario, el ente sería el empresario, ¿no? Y si fuese en un público, el empresario sería el organismo público. Sí. Ahí está. Claro, entonces no sería lo mismo. Vale. Yo creo que más que pensar que es el tema de que no hay un empresario, es que no hay unos beneficios. No sé, que el empresario no busca unos beneficios, que no es cierto. El Estado también intenta que sea lo más beneficioso, no ir a pérdidas. Hombre, claro. O debería ser así. Pero la gente, como alguien no se va a llevar unos beneficios de tu trabajo, que es lo que creen, por eso parece que duele menos no cobrar aunque estés cobrando lo mismo. Lo que no se dan cuenta es que sí, no se lo lleva una persona, pero se la llevan 400 a base de chiringuitos. Que comen también del trabajo de ese funcionario. O realmente, si realmente es un trabajo social, como por ejemplo podría ser la sanidad, es un beneficio que se reparte entre el total de la sociedad. O claro, bueno, de esa población en concreto. Pero es eso, realmente alguien se está llevando un beneficio, porque todo sería. Lo que pasa que parece que si es un beneficio a repartir entre muchos, es más justo. No necesariamente es así, pero es la idea que se tiene. Pues nada, empresas privadas con juntas de accionistas de 300 accionistas. ¡Arreglaos! No, pero sí, sé por dónde va. Sí, no, ahí tienes razón. Pero bueno. Falta un cachito de ver del vídeo, vamos a acabar de verlo, ¿vale? Que era ser profe. Y el tercer plan B era meterse a influencer o a TikToker. ¡Wow! ¿La gente decía esto? Sí, que yo estaba... O sea, el primer plan funcionario. Segundo es profesorado. Tercero, TikToker. O YouTuber. Mola. No se dan cuenta que para vivir de eso hay que currar lo que no vas a currar en ninguna otra empresa, ¿eh? Sí, sí. Lo último es como dice Observadora, lo último va a tener que currar el doble o el triple del primero o del segundo plan B que están diciendo. O sea... Sí. A ver, la cosa es... Yo esto lo entiendo. Porque yo tengo la posibilidad. Es decir, mi sector profesional, que es de informática, yo soy capaz de montar un proyecto por mis propios medios, ponerle mimo, poner el tiempo necesario, hacer análisis de mercado. Es decir, yo lo puedo hacer todo por mí mismo y coger y montarlo. Ahora, a mí me lleva mínimo 2 años de mi vida. Y no a tiempo completo. A tiempo completo lo mismo puedo plantear ahora mismo un proyecto en 8 o 9 meses, un proyecto decente. Busca la idea, busca los medios, etc. Entonces, yo lo entiendo. Que la idea es cojonuda, es decir, cojo y me monto yo mis habichuelas, es decir, me planto yo mis propias habichuelas para poder vivir de ellas. Ya, pero no es tan sencillo. Hay un caso de un videojuego que fue hecho con mucha ilusión por una persona, ¿vale? Se dedicó 3 años de su vida, se hipotecó, porque él creía que ese videojuego iba a ser, cuando llegara al mercado, iba a explotar, iba a ser un rollo, pues, impresionante. El juego estaba bien. ¿Qué es lo que pasa? No... invirtió prácticamente todo el tiempo y el dinero que él tenía en la parte técnica.
no en marketing. Entonces ese juego nunca tuvo la repercusión que realmente hubiera merecido. Y esa persona, después de 2 años y tener que pagar y pedir 2 préstamos, ¿vale? Tuvo que volver a la empresa donde estaba antes trabajando con el rabo entre las piernas a decir, mira, el proyecto que he intentado hacer no ha funcionado. Pues, hay casos de éxito y hay casos que no. La cosa es lo que arriesgas. Entonces, tú quieres ser Instagramer, quieres ser TikToker, quieres ser YouTuber, adelante. Pero tienes que arriesgar. Es decir, tienes que saber que es algo que le vas a invertir tiempo, vas a invertir esfuerzo y posiblemente dinero. Y que muy probablemente no tengas retorno. Pero si quieres hacerlo, adelante. Aquí estoy yo. A ver, simplemente, mira, yo tengo un canal con 3 vídeos, como aquel que dice. Sí. Y me ha supuesto una inversión. Me he comprado una cámara y un micro. Sí. Porque no quería que fuera una cosa horrorosa. El primero casi no se me oía. Digo, bueno, pues voy a comprarme un micro que al menos se me oiga. Pero yo ya sabía que eso era un dinero, pues eso, pero para hacer algo por gusto. A lo que no le espero sacar ni un duro. Y yo lo creé con esa idea. Que esto es algo que voy a hacer porque me apetece. No porque vayas a vivir de ello. Es que lo mismo pienso yo de esto. Y mucha gente cuando empieza con esas ideas. Yo no creo que vaya a vivir de esto. Y es lo que dice. ¿Cuántas gentes hay que transmiten todos los días y no tienen más de dos espectadores en directo? Pero ellos siguen. ¿Y qué? ¿Y qué? A ellos les gusta hacerlo, adelante. A mí, mientras lo hagas porque quieres, me parece estupendo. Así es. Pero bueno. También te digo, que yo ahora, por las circunstancias, pero a mí Twitch me pilla hace unos años cuando jugaba muchas horas a un juego, yo posiblemente tuviera un canal porque yo me pasaba 6 y 8 horas diarias en un juego, llevando a 40, 50 personas detrás mía. Y lo hacíamos por bot, pues eso lo podía haber retransmitido perfectamente. Guild Wars. ¿Guild Wars o EverQuest? Guild Wars. Guild Wars, me lo imaginé. Al 2. Vale. El 2. EverQuest es un clasicazo donde los haya. Todo se ha dicho. Habéis jugado y habéis farmeado, lo mismo os he capitaneado, dama toda. No, Guild Wars 2 no he jugado, yo jugué al Guild Wars 1, ya que jugué durante más de 5 años, y eso a un ritmo de 6-7 horas diarias, era el EverQuest. Yo también. Y También era dama toda. Yo he sido dama toda en todos lados siempre. luego, a ver si... Espera que voy a mutear, a ver si tengo... Creo que los tengo en privado estos vídeos. Porque... Guild Wars y eso no lo probé, pero el lineaje, te puedo decir que yo me vicié un montón. el lineaje también. A ver si... A ver, yo porque en aquel momento pues esto de Twitch ni lo conocía ni si pues no sé si existiría o no existiría. Era algo que no. Pero yo empezaba a las 5 de la tarde y terminaba casi a las 2 de la mañana. Sí, sí. Organizaba lo que es el farmeo del servidor español. Por las tardes jefes, y cuando terminábamos el dragón, parada técnica para cenar y después a farmear el mapa de Ribera Maldita. Tío, eso sí que era un directazo. Qué bueno. Sí, esto Por eso te digo. fue hace unos años, ¿vale? No sé si lo estaréis viendo, esto fue hace unos años, jugando con unos amigos en un servidor privado de EverQuest. Es que ya solo por nostalgia de vez en cuando jugaba pues servidores privados. Un youtuber. Sí, sí. Y aquí me ves, o sea, jugando con 2 cuentas, que somos 5 gatos locos jugando. Y hacíamos cosas que dices, coño, en nuestra época no las hacíamos. Y no las transmitía en directo, pero las grababa para luego subirlas. Y esto molaba mucho. Lo que pasa es que entender este juego para una persona que nunca lo ha visto, ni de coña. Claro. Y más aún con esta locura de tener 2 pantallas, claro, de dos cuentas al mismo tiempo. Sin embargo, lo que yo hacía, podía tener mucho seguidor
seguimiento porque simplemente lo que hacíamos por la noche en el mapa, Ujú. teníamos a gente en el TS escuchando sin estar dentro del juego. Sí. Llamaban Radio Rivera, porque otro y yo empezábamos a hablar, como yo apenas hablo, si os dais cuenta, Ya. pues te puedes imaginar la que teníamos, entre que a todos los bichos les habíamos puesto motes. Solo nos entendíamos entre nosotros. Pues ahí yo llevaba mucha gente detrás mía. A ver, yo también. Cuando yo jugaba el EverQuest, a ver, cuando hacíamos las raids, esto por ejemplo que estamos haciendo es una raid, lo que pasa que son 4 colegas, prácticamente somos 4 o 5, lo que pasa que cada uno con 2 cuentas. Las raids, ¿vale? Cuando jugamos al original, mínimo son 100 personas. Sí. O sea, 70, 100 personas. Y habían funciones específicas. Estaba el Master Router, que era el que se encargaba de distribuir el botín en base a las reglas que estuviéramos puestas de cómo se distribuía el botín. Era un maldito ejército. El Raid Leader, que era el que se encargaba de dar las instrucciones. Luego estaban los Group Leaders. O sea, era como una estructura militar, o sea, en el sentido de cómo estábamos organizados. Pero es que era o te organizabas o era imposible. Y esto molaba, o sea, estas cosas que las hacíamos en servidores privados, con toda la experiencia que nosotros teníamos, molaba mucho. ¿Por qué? Porque éramos 4 gatos locos haciendo cosas que lo mismo necesitaban anteriormente 60-70 personas. A ver, son servidores privados tampoco facilitados y no es imposible. Vale. Pero molaba mucho. Eso, Todo Adelante. depende también del momento que llegues a los sitios, Sí. etcétera. Pero nada en esta vida es seguro, Pero nada. excepto la muerte. ¿Y el nacimiento? No, eso está claro. ¿Y lo que dices? Pues sí, posiblemente. Pero también te digo, cuando cuando jugamos a la EverQuest, que no existía a gatas, empezaba a estar YouTube, ¿vale? Había un problema muy corto. Era, toda la información estaba compartimentada. Es decir, nosotros teníamos en nuestra hermandad, en nuestra guild, teníamos nuestras formas de hacer las cosas. Y eso eran secretos de Estado prácticamente, que no deberían de difundirse a otras. Claro, sin embargo, como yo lo que hacía era farmeo en PvE, Ya. ahí no había problema, compartías. Lo que no podías es, por ejemplo, sería streamear un mundo contra mundo. Sí, no, Porque los de los otros 2 servidores podrían estar viendo lo que tú estás organizando. así es. Pero un PvE sin ningún problema. No, esto era PvE, el EverQuest era básicamente PvE lo que jugábamos. Lo que pasa es que era eso, había una compartimentación de la información de cómo se hacían las cosas que... Ríete tú de lo que hay a día de hoy. A día de hoy básicamente escribes algo en la... Escribes un boss, por ejemplo, del WoW y te sale ahí 1000 formas de derrotarlo. En aquella época ni siquiera sabías que existía ese boss. Hasta lo que no llegabas y te plantabas delante y decías... ¿y este quién es? ¿Qué hace? Yo recuerdo mucho en el World War 2 pasarme a los canales, a los servidores alemanes y Sí. franceses para ver las rutas que ellos hacían Sí. de farmeo. Me dedicaba unos días a eso y después yo me las mejoraba. Y después yo he tenido a comandantes, porque al principio los mapas eran por países y después como había poca gente nos mezclaban. Ujú. Y yo he tenido a un comandante durante días detrás mío en Ribera Maldita para aprenderse mi ruta. Y además entraba uno de los alemanes en el TS nuestro para decir, oye, que os vamos a ir siguiendo. Suele pasar. No, allí era... Pero compartiendo. Allí, esa en el EverQuest, pensando que era todo mundo abierto, es decir, no existía el concepto de distancias que hay ahora en los juegos. Claro. Las luchas contra los bosses eran... Me acuerdo una que estábamos delante de, digamos, otra hermandad. Habíamos llegado nosotros antes, pero rollo, sabíamos que, porque además los bichos, o sea, los bosses podían salir con un rango lo mismo de 6 horas de diferencia, es decir, sabías que podían salir entre tal y tal hora.
Pues lo mismo con Sí. 6 horas de diferencia. Pues habíamos llegado nosotros, aún no había salido el boss todavía. Estábamos esperando porque ya lo teníamos más o menos, sabíamos a qué hora iba a salir. Estábamos esperándolo. Aparece la otra hermandad. Que nos toca a nosotros. No, perdona, nos toca a nosotros. Encima estábamos nosotros aquí antes. Bueno, sale el boss. Empezamos a enfrentarnos a... Empezamos a bajarle la vida al boss. Entre los dos hermandades lo tiramos. Y empezaron las discusiones a ver quién se lleva el botín. El botín. Sí. Y al final le cayó el baneo a uno de mi hermandad porque ¿sabes lo que hizo? Pasados 2 minutos, todos los NPCs del juego dejan el botín abierto a todo el mundo. Pues cogió, Sí. fue y destruyó todo. Y le cayó un ban. Le dijo, es que ¿qué cojones? Para que no se lo lleven ellos, no que no nos lo llevamos ninguno. Así eran las cosas. Claro. En Entonces, otros juegos que el botín es personal y no hay forma de que se lo lleve otro, pues ya, no hay esas historias. Se colabora más. sí, no Porque sabes que todo el mundo se va a brutal. llevar algo. Es brutal, era brutal. A Porque, mí me ya encanta. te digo, en el Guild Wars 2, me acuerdo cuando metieron uno de los dragones, que aquello era, bueno, entre unos servidores y otro pasarnos información de nosotros hemos llegado hasta la fase tal, pues cómo lo habéis conseguido, porque se tardó en poder matarle, bueno, Ujú, ya. pues casi 2 meses, en que cayera por primera vez en uno de los servidores. Después lo matabas todos los días. Pero hasta que nos aprendimos todos la mecánica. Claro. Sí. Bueno, vamos a hablar de los videojuegos que creo que tú y yo estaríamos toda la noche. Encima de... Yo es que no tengo tiempo para los MMOs. Vale. Yo ahora mismo no puedo ponerme a jugar los juegos que me gustan, que son así, los de en línea. Vale.